Oceanía. El continente más pequeño del planeta Tierra. Nueva Zelanda, las islas coralinas y volcánicas del Pacífico como Fiyi o Tonga, o Australia, son algunos de los estados soberanos que conforman este continente insular. Oceanía técnicamente se extiende desde el sureste de Asia hasta el continente americano. Sus tierras son bañadas por el Índico y el Pacífico. El clima está muy influido por las corrientes oceánicas, aunque bien puede decirse que en este continente aparecen todas las expresiones climáticas posibles. Desde el tropical de las Islas Cook, con sus verdes cocoteros en islotes o atolones sin presencia humana, hasta la tundra si nos aproximamos a la Antártida. Desde el clima subtropical del norte de Nueva Zelanda hasta el clima árido del corazón australiano. Precisamente, Australia recoge en su inmenso territorio los patrones meteorológicos que podríamos estudiar en todo el continente oceánico. Esta heterogeneidad climática ha creado en sus extensísimos 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie ecosistemas bien definidos que varían de norte a sur, de este a oeste. Playas paradisíacas, bosques tupidos, llanuras infinitas y un sinfín de biotopos que acogen especies endémicas como el canguro. El ualabí o los koalas, los cuales necesitan un especial cuidado debido a la amenaza que se cierne sobre este pequeño marsupial en peligro de extinción. Nueva Gales del Sur es uno de los 6 estados de la Australia continental. Estas tierras, que se caracterizan por sus bellas cordilleras onduladas y costas de gran valor ecológico, muchas de ellas reservas ornitológicas de referencia mundial, fueron exploradas por el capitán James Cook en 1770, en lo que entonces llamaban Nueva Holanda. Sus primeros pobladores eran aborígenes, los cuales cayeron en desgracia ante la matanza de los ingleses que ocuparon estas tierras desde finales del siglo XVIII. Sus descendientes intentan preservar aún el legado histórico y cultural de sus ancestros. Entre todos buscamos historias de aborígenes. Es un trabajo mío con los niños para sacar esas historias que han quedado perdidas y le damos un sentido coreográfico. Nueva Gales del Sur cuenta con más de 850 parques nacionales y reservas naturales que ocupan aproximadamente el 7% de este estado australiano. En el país hay catalogadas más de 22.000 especies de plantas y unas 2.800 de eucalipto. En las Montañas Azules, uno de los parques nacionales más visitados del país y ubicado en Nueva Gales del Sur, existen 90 taxones de eucalipto, el 13% del total global. Pero Nueva Gales del Sur no es conocida solo por su impresionante naturaleza. Cualquier viaje que se precie en esta región australiana debe empezar en su capital, Sydney.
Sídney es la ciudad más importante de Nueva Gales del Sur, la más poblada de Australia y de todo el continente oceánico. Casi 5 millones de personas ocupan los 12.000 kilómetros cuadrados de su área metropolitana. El Distrito Financiero Central, con sus enormes rascacielos, es el lugar donde se ubican las grandes multinacionales y los hoteles más prestigiosos. Aquí se desarrolla la mayor parte de la vida social y cultural de Sídney. The Rock fue el primer barrio fundado por los ingleses en la actual Sídney. La entonces colonia penitenciaria guarda gran parte de su historia en este distrito portuario, lleno de callejuelas y edificios de ladrillo, donde antaño marineros y aventureros narraban sus proezas allá por el siglo XIX. La Ópera de Sídney es sin duda el edificio más representativo de esta ciudad australiana. Esta construcción expresionista, obra del arquitecto danés John Hudson, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. En el corazón del puerto de Sídney, en Circular Quay, tomamos un barco taxi para dirigirnos a Milson Point, en el distrito de Kirribilli. Desde este punto, obtenemos unas magníficas vistas de la ópera y los altos rascacielos del centro financiero. Poco a poco cae la tarde sobre la ciudad. Los barcos regresan a puerto y la bahía se tiñe de tonos anaranjados con los últimos rayos de sol. El puente de la bahía dibuja con su silueta un horizonte que se torna nocturno en cuestión de minutos. Nuestra visita coincide con el Vivid Sydney, un singular festival que aúna iluminación y música en las noches de esta urbe australiana. Dejamos la ciudad al amanecer. Comenzamos nuestra aventura rural. Y lo hacemos en caravana. La caravana es uno de los medios de transporte más demandados por aquellos que visitan el país, ya que podremos recorrer grandes distancias y llegar a lugares remotos con escasas opciones de alojamiento. Apenas hemos abandonado el área metropolitana de Sídney cuando nos topamos con una exuberante vegetación que se adueña del paisaje. Los australianos llaman a esta región Blue Mountains o las Montañas Azules. El por qué da su nombre es aún motivo de discusión. Para algunos, la dispersión de Mie es la razón del color azulado de estas montañas. Con esta teoría en la mano, la neblina azul se debe a cómo se dispersa la radiación ultravioleta en la atmósfera. Sin más. Otros muchos, como el guía de naturaleza Scott Jeffrey, sostienen que el azul procede de la resina que se desprende de los eucaliptos y cómo los gases emanados por las secreciones de esta especie de las mirtáceas se mezclan con el oxígeno.
Durante la historia, estas montañas han recibido diversos nombres como Camathian Hills, por ejemplo, justo cuando se empezaron las exploraciones desde Sydney hacia el inexplorado oeste. Cuando ya comenzaron estas exploraciones, se dieron cuenta de que había un azul que envolvía siempre estos parajes, por lo que fue fácil ponerle un nuevo sobrenombre, las montañas azules. La razón del color azul se debe, a mi juicio, a las secreciones microscópicas de aceite que desprende el eucalipto. Estas gotitas se evaporan y se mezclan con las partículas de polvo de la atmósfera. Eso es lo que crea este horizonte azul. Las mezclas de resina y aire, dicho de forma sencilla. Otra de las peculiaridades de las montañas azules son las impresionantes formaciones rocosas que sobresalen en el relieve. Las Tres Hermanas son tres grandes bloques de arenisca. Es casi un lugar de peregrinación y el gran atractivo de este parque nacional australiano. Las montañas azules comprenden una región natural denominada Gran Área de las Montañas Azules y se encuentra a apenas 70 kilómetros de la ciudad de Sydney. Nos adentramos junto a Scott Jeffrey en lo más profundo de las montañas azules. Los primeros europeos afirmaron que estos parajes eran inaccesibles. En los albores del siglo XIX se llevaron a cabo exploraciones. No fue hasta el año 1815 cuando se terminó de construir un camino más o menos transitable que sorteaba esta meseta de arenisca. Nuestro guía opta por un sendero que recorre la zona de umbría del valle. A pesar de que el verano finalizó hace tan solo unos días, el bosque es frío, oscuro y el camino se vuelve misterioso. La vegetación es espesa y no muy heterogénea. La especie predominante es el eucalipto. Aunque el eucalipto es el auténtico rey de estas montañas, no es la única especie que encontramos en nuestra ruta. Esta vez ya dentro del cañón de Jameson, donde el mismísimo Charles Darwin llevó a cabo algunos de sus trabajos de campo. Nos encontramos en lo más profundo del valle de Jameson, un lugar donde apreciamos muy bien la composición geológica de estos macizos. Este bloque de arenisca sirve ahora como hábitat minúsculo donde crece el musgo, o este pequeño árbol de la familia de las mirtáceas que llamamos lily pili. Estas especies demuestran que nos encontramos en una zona muy húmeda del valle. Si vamos hacia el exterior del cañón, veremos eucaliptos, que no necesitan demasiada humedad, pero aquí vemos musgo y mucha humedad, ocultas del sol. Hay unas 100 especies de eucaliptos en las montañas azules. Fijaos que en todo el mundo existen unas 800 especies. Por eso este parque nacional es patrimonio de la humanidad, por la diversidad de especies de eucaliptos, pero también por la variedad de hábitats, por los bosques húmedos como este, por sus bosques de eucaliptos, por la morfología geológica. Todo esto hace de Blue Mountain un lugar maravilloso en el mundo. Nuestro periplo por la cordillera de las Montañas Azules nos lleva hasta el Parque Nacional de Canangra-Boyd. Este espacio protegido, que forma parte de la Gran Área de las Montañas Azules, abarca casi 700 kilómetros cuadrados y alberga impresionantes picos como el Monte Solitario. Esta bella imagen se puede observar desde Katoomba, la ciudad donde trabaja Regina Martí.
Esta filipina de abuelos españoles es una de las chefs más reconocidas en las montañas azules. Su cocina es una apuesta decidida por productos locales y ecológicos, casi siempre a la barbacoa. En esta ocasión, nos prepara unas brochetas de langostinos tigre con verduras y carne. Os voy a preparar a la barbacoa estos fabulosos langostinos tigre. Va marinado con aceite de oliva, sal, pimienta negra y un poco de aceite balsámico. Empezamos preparando la brocheta con todos nuestros ingredientes. Os tengo que decir que estos langostinos son del norte de Nueva Gales del Sur, muy cerquita, de origen australiano. Bueno, lo aliñamos una hora antes aproximadamente para que coja el sabor. Una vez que hemos elaborado la brocheta, vamos a ponerlo ya en la barbacoa. Os tenéis que asegurar que la barbacoa está ya caliente. Podéis escuchar cómo la carne comienza a hacerse al apoyarlo en la parrilla. Ahora vamos a poner las brochetas de escalope al limón. El escalope procede de una zona entre Victoria y Tasmania. El aliño es con aceite de oliva, sal, pimienta, eneldo y salsa de marisco XO. Bueno, estos filetes de ternera son también de la región. Proceden de Orange, una ciudad a 2 horas de las Montañas Azules, muy conocida por sus excelentes carnes. El aliño es muy sencillo: sal, pimienta y aceite de oliva. Nada más. Prefiero un aliño sencillo para que no se pierda el sabor de la ternera. Ya tenemos nuestros platos listos. Para las brochetas, tanto la de langostinos como si optamos por una de verduras, necesitaremos aproximadamente 10 minutos a la parrilla. En cuanto a la ternera, lo dejo a vuestra elección, porque algunos lo preferís casi crudo y otros bien hecho. Para terminar, pongo unas hojitas de decoración y listo. Buen provecho. Proseguimos nuestro viaje en dirección oeste, hacia el desierto. El paisaje se va tornando más árido a medida que avanzamos. Aunque aparecen masas compactas de bosques de eucaliptos con especies como el boj de hojas largas, el Eucalyptus rossi o el Eucalyptus fibrosa. El olor del balsámico natural que desprenden sus hojas se huele a distancia. Hemos llegado al Parque Nacional de Gubang. Con 421 kilómetros cuadrados de extensión, esta área está protegida desde el año 1897, aunque no fue declarada Parque Nacional hasta 1995. En esta zona del interior de Nueva Gales del Sur, a más de 300 kilómetros de Sydney, los inviernos son fríos y los veranos extremadamente calurosos. Estas condiciones climáticas han provocado que hablemos de parajes un tanto inhóspitos por la escasa presencia de núcleos urbanos, lo que ha creado un entorno no solo limpio de humos o ruidos, sino también de señales de radiofrecuencia por la escasísima cobertura en servicios de Internet o telefonía. Esto motivó la inauguración en 1961 del Observatorio Astronómico de Parkes, que cuenta con uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. John Sarkisian es físico nuclear y una de las cabezas pensantes de este observatorio australiano. Debido a la importancia de este radiotelescopio, astrónomos de todo el mundo nos solicitan poder usarlo. Para ello nos envían sus proyectos de investigación y si estimamos que es interesante, les damos la opción de poder controlarlo desde el lugar del mundo donde se encuentren.
En estos momentos lo están utilizando astrónomos de Europa. Se llevan a cabo muchos proyectos. Uno de los más interesantes es el contacto extraterrestre, el proyecto SETI. Lo formamos dos equipos, nosotros y el radiotelescopio de Virginia Occidental en Estados Unidos. Ellos escanean el cielo del hemisferio norte y nosotros el hemisferio sur, buscando pruebas que corroboren la existencia de civilizaciones alienígenas. Este telescopio se construyó en 1961 y en aquel entonces era el segundo más grande del mundo. Tiene una sensibilidad tan alta, tan grande, que recibimos muchísimas propuestas de astrónomos de todo el mundo para poder usarlo porque detecta señales, aunque sean muy débiles, de objetos muy lejanos. Este fue el motivo por el que participamos en misiones espaciales de la NASA. La primera en 1962, la Mariner 2, pero sin duda la más famosa fue el Apolo 11 con la llegada del hombre a la Luna. El municipio de Parkes es la puerta al remoto Parque Natural de Gubang. El pueblo toma su nombre del político colonial Henry Parkes. Se fundó en la segunda mitad del siglo XIX, en plena fiebre del oro. La región de Parkes guarda un estrecho vínculo con la minería, sobre todo con la extracción de oro desde tiempos inmemoriales. Llegamos a la mina histórica de Pig Hill. La actividad en este punto comenzó en el siglo XIX y la extracción se mantuvo hasta hace pocos años. En la región de Parkes siempre han vivido aborígenes. De hecho, fueron trabajadores de estas minas y hoy en día se encuentran plenamente integrados en la vida occidental. Lionel Lovett pertenece al pueblo aborigen Wiradjuri. Hoy es profesor en la escuela pública de Parkes, donde enseña la cultura y la lengua de su pueblo a las nuevas generaciones para evitar que caiga en el olvido. La danza es una de las expresiones más peculiares. Hola, chicos. Venga, vamos a repasar el nombre de los animales y cómo los interpretamos con nuestro cuerpo. Empezamos siendo una roca. ¿Cómo se llama el primer animal? Cougar. What was the second one? Dinuan and then Third. panda. Cougar, Dinawan, Panda. Wagina! These guys are rocks. Estos chicos son piedras ahora mismo. Comienzan siendo inertes y a través de la música se convierten en animales. Este baile interpreta la metamorfosis de algo inerte en vida. Dinawan, Nare. Ha, 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 ha. Dinawan, Nare. Dinawan, Nare. Ha, 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 ha. So we looked at lots of different. Entre todos buscamos historias de aborígenes. Es un trabajo mío con los niños para sacar esas historias que han quedado perdidas y le damos un sentido coreográfico. Es algo muy sencillo. Puede parecer incluso rudimentario, pero estamos hablando de bailes ancestrales que tienen una carga simbólica muy grande. Se interpreta el baile de animales. Es importantísimo que los niños se impliquen con la cultura aborigen, porque ponemos en valor algo que ha estado a punto de desaparecer. También sus familias ven que son danzas aborígenes, con profesores aborígenes.
Esto es también Australia, y es importante que ellos también se sientan parte de esta cultura. Desde la remota región de Parkes, seguimos nuestro periplo rumbo noreste. En nuestro camino encontramos numerosos canguros. Viven en grupos de 6 a 10 individuos, llamados turbas, liderados por un macho. A veces se unen varias turbas para ser más fuertes ante cualquier depredador y proteger a sus dulces crías, que se quedan en las bolsas unos 8 meses después del parto. Lamentablemente, muchos canguros son víctimas de atropellos en las interminables carreteras australianas. De ahí que la legendaria señal de tráfico que advierte de su presencia aparezca cada pocos kilómetros en nuestro viaje. Entramos en el Parque Nacional de Goulburn River, ya en la región vitivinícola del pintoresco valle del río Hunter. Durante miles de años, el valle del Hunter fue una importante ruta comercial utilizada por los aborígenes de la costa y las llanuras occidentales. Las vegas siempre han sido fértiles y muy apropiadas para el cultivo, como por ejemplo el de la vid. Andrew Grabb es uno de los sumilleres más reconocidos a nivel internacional. Durante sus 20 años de profesión, ha trabajado con los más prestigiosos productores en Francia, España o Italia. Estamos en el corazón del valle del río Hunter, que se localiza a unas 2 horas al norte de Sídney. Es la región vitivinícola más importante de Australia, de mucha tradición. Siempre se han cultivado la uva Shiraz para el vino tinto o la Chardonnay para los blancos, aunque se ha extendido el uso de la Simeón de origen portugués. Las condiciones climáticas del valle son propias para el cultivo de la vid. Si nos vamos a la costa, bastante próxima, encontraremos un clima húmedo, muy lluvioso. Aquí es seco con inviernos algo fríos, así que es perfecto. El valle del río Hunter es la región vitivinícola más antigua de Australia. Las primeras viñas fueron plantadas en este valle al abrigo de las montañas de Pocolvin en la década de 1820. Hoy día existen más de 150 bodegas. Debido a la proximidad del valle con Sídney, todas las bodegas están llenas durante los fines de semana. Gente que viene a comer a buenos restaurantes con excelentes vinos, pero también a hacer un picnic junto a la carretera, donde se celebran una veintena de bodas cada fin de semana en esta parte del valle. En nuestra ruta circular por Nueva Gales del Sur, nos dirigimos nuevamente hacia la costa, hacia el este. A medida que nos acercamos al mar de Tasmania, los paisajes ondulados del valle del Hunter dan paso a grandes llanuras de profusa vegetación. Atrás quedó el infinito desierto. Hemos entrado en la región de Central Coast. La costa central es uno de los focos turísticos más importantes del este de Australia y cuenta además con numerosas reservas naturales como los lagos de Tukerag. Este enorme humedal se compone de 3 grandes lagunas costeras interconectadas. En el lago de Tukerag podremos ver la isla de Terilbag,
una reserva de gran importancia ornitológica. Entre las numerosas especies de aves que habitan la isla, encontramos el Pelecanus conspicillatus, es decir, el pelícano australiano. Impresiona su tamaño, bastante superior al de otras especies de pelícanos. También es fácil ver numerosos ejemplares de Cygnus atratus, el famoso cisne negro. Esta especie endémica de Australia fue descubierta en 1697 por los colonos ingleses y causó un gran revuelo, ya que hasta esa fecha se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Especies como la Gymnorina tibicen, conocida como el verdugo flautista, solo pueden encontrarse en Papúa Nueva Guinea y Australia. Estas áreas están reconocidas por International BirdLife como zona de importancia ornitológica. Y junto a la isla de Terilbach conforman dos puntos estratégicos para los amantes de las aves. Poco a poco, los bosques de eucaliptos vuelven a tomar protagonismo en nuestro viaje, a medida que nos acercamos a nuestro punto de partida, Sydney. En esta zona también proliferan las granjas. Es el caso de Kelms Hill, un extenso complejo agroganadero con 2 siglos de historia. Morning, Jess. How's it going? Oh, it's good. Everyone's looking How are they all good. looking? Good, nice and healthy. Yeah, that's the way. This is Esta granja es muy particular porque no es solo una granja al uso, sino que también le damos un valor educativo a nuestro trabajo. Por un lado tenemos las ovejas con las que producimos lana, también tenemos terneras, pero por otro lado disponemos de un centro de acogida para animales endémicos como el canguro, koalas, wallabies, wombats. Otro de los compromisos de esta granja es el cuidado de animales que han sufrido algún accidente. Aquellos que no pueden volver al medio natural son atendidos por decenas de voluntarios que trabajan en él. Cuando trabajas con canguros o con wallabies rescatados, lo más importante es transmitirle tranquilidad. Son animales salvajes y no podemos ser bruscos en los movimientos, porque pueden sentirse atacados. Hay que hablar bajo, sin agresividad en el tono de voz. No todos los animales que rescatamos son susceptibles para la reinserción en el medio natural, porque tras un accidente, sobre todo atropellos, vienen con deficiencias físicas. Algunos se recuperan plenamente, pero otros no, y con esas lesiones no podrían sobrevivir por ellos mismos, así que se quedan con nosotros en proyectos educativos. En esta granja no solo encontraremos animales rescatados que no pueden volver al medio natural, también seremos testigos de nacimientos de los pequeños pupilos que ven la luz arropados por la atención de estos voluntarios. Una vez adultos, serán puestos en libertad. Australia nos muestra una exuberante vegetación con cientos de especies endémicas. Una fauna sorprendente y genuina. Ancestrales tradiciones de la población aborigen. Montañas colosales. Profundos valles y costas vírgenes que dibujan uno de los países más atractivos del planeta Tierra.